A comienzos de los 2000, el nombre de Sergio Gómez resonaba con fuerza en México y Estados Unidos. Junto a Capaz de la Sierra, su talento y energía estaban transformando la música grupera al incorporar un estilo moderno que cautivó a miles de seguidores. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2007, el auge de Sergio fue brutalmente interrumpido. Con tan solo 34 años, fue víctima de un secuestro que terminó en un asesinato despiadado. La noticia recorrió la escena de la música regional mexicana como un golpe devastador, marcando uno de los momentos más trágicos en la historia del género. Han pasado 17 años desde aquella fatídica noche, y finalmente, su esposa ha decidido romper el silencio sobre los detalles del asesinato. ¿Qué revelaciones impactantes ha compartido? Pero antes de adentrarnos en estos detalles devastadores, es importante recordar el legado que Sergio dejó. Nacido el 12 de junio de 1973 en Ciudad Hidalgo, Michoacán, Sergio creció en una familia humilde como el tercero de 5 hermanos. Desde niño, su carácter alegre y su amor incondicional por su familia lo distinguieron. A pesar de los desafíos que enfrentaba, siempre se esforzaba por salir adelante. Hoy, por primera vez, su esposa ha decidido hablar y compartir secretos que han permanecido ocultos durante casi 2 décadas. Prepárate para un viaje de emociones, porque lo que vas a descubrir cambiará tu perspectiva sobre su asesinato y la tragedia que estremeció a la música grupera. Desde pequeño, Sergio sintió una gran pasión por la música, influenciado por su padre, quien lideraba una banda regional llamada Happy Boys. A los 6 años, ya mostraba interés por los ritmos y sonidos que escuchaba, y con el tiempo, esa pasión se consolidó. A una edad temprana, se casó con Felicitas García, y ambos decidieron mudarse a Chicago, donde Sergio comenzó a trabajar como asistente de sonido para el grupo Horóscopos de Durango. Este periodo en Chicago fue crucial para su formación musical, ya que poco después se unió a Montés de Durango, una banda donde pudo destacar su talento como cantante. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 2002, cuando Sergio decidió formar su propia banda, Capaz de la Sierra, junto a otros músicos mexicanos. Este nuevo proyecto combinaba una variedad de instrumentos, como tambores, teclados y saxofones, creando un estilo único que rápidamente ganó popularidad, especialmente en Estados Unidos. Con melodías vibrantes y alegres, su música se convirtió en una pieza clave en el auge del pasito duranguense, un subgénero que alcanzó nuevas alturas gracias a la innovación de Sergio y su banda. El 8 de febrero de 2003, Capaz de la Sierra hizo su debut en los escenarios, marcando un momento decisivo en la vida de Sergio. Ese mismo año, lanzaron su primer álbum, capturando la esencia de su energía y estilo inconfundible. En apenas 4 años, Capaz de la Sierra se consolidó como una de las bandas más influyentes en su género, logrando vender más de 200,000 copias de sus primeros álbumes y obteniendo su primer disco de platino en 2004. Sin embargo, el éxito también trajo consigo consecuencias no deseadas. A medida que la popularidad de Sergio crecía, también lo hacían las tensiones en su vida personal y profesional, y las amenazas de muerte que recibía comenzaron a tornarse más reales y aterradoras. A pesar de su meteórico ascenso en la música, su vida fue trágicamente interrumpida, dejando un legado que aún resuena entre sus seguidores. A partir de 2005, Capaz de la Sierra empezó a ganar reconocimiento internacional con éxitos como Te intenté olvidar y Mi credo. Sus melodías pegajosas y estilo distintivo resonaron mucho más allá de México, marcando el inicio de su expansión global. Entre las canciones más especiales para Sergio estaba Pensando en ti, un tema que se convirtió en un himno personal y conectó profundamente con sus seguidores. Esta canción destacó aún más cuando Capaz de la Sierra recibió una nominación al Latin Grammy, reflejando la creciente influencia de la banda en la música latina. Durante los años 2006 y 2007,
El éxito de la banda se consolidó con múltiples premios, incluyendo el premio Oye al mejor álbum del año con Más Capaz que Nunca, un reconocimiento que confirmó su popularidad y su calidad musical. A pesar de su trágico final, el legado de Sergio Gómez sigue vivo en cada una de sus canciones, y su historia sigue generando impacto en la música y en quienes lo recuerdan. El camino al éxito de Sergio Gómez, líder de Capaz de la Sierra, estuvo lleno de logros, pero también de tensiones que comenzaron a crecer a medida que su popularidad alcanzaba nuevas alturas. En el año 2007, Sergio expresó su deseo de iniciar una carrera en solitario, inspirado en su ídolo, Marco Antonio Solís. Este sueño personal generó fricciones dentro de la banda, quienes no compartían esta visión. En mayo de ese mismo año, Sergio anunció públicamente que se separaría de Capaz de la Sierra y que planeaba crear una nueva banda con el mismo nombre, lo que desató un conflicto legal con sus compañeros. Tras meses de disputas, lograron un acuerdo en el que Sergio mantendría los derechos sobre el nombre y las canciones, mientras que sus excompañeros conservarían los instrumentos y el autobús de la gira. Con su nueva alineación, Sergio debutó en septiembre en el Auditorio Nacional. A pesar de haber formado un nuevo grupo, los problemas no se desvanecieron. Sergio enfrentó más demandas de sus antiguos colegas, quienes lo acusaron de incumplir el acuerdo sobre los arreglos musicales. Además, surgió un nuevo escándalo al revelarse que algunos conciertos no eran interpretados en vivo, sino mediante pistas grabadas por los antiguos miembros, lo cual provocó decepción entre sus seguidores. A finales de noviembre de 2007, su amigo y confidente, Humberto Durán, notó a Sergio inusualmente intranquilo y preocupado, posiblemente por una relación con una mujer vinculada a una figura influyente y peligrosa. Esta ansiedad parecía anticipar algo terrible, y, en una conversación antes del último concierto en el Estadio Morelos de Morelia, Sergio pronunció unas palabras inquietantes sobre la muerte, como si presintiera lo que estaba por venir. La noche del 2 de diciembre, Capaz de la Sierra ofreció un show lleno de energía y entusiasmo ante 400 fanáticos. En el escenario, lucían trajes azul claro con detalles en plata y negro, y la atmósfera estaba electrificada por el espectáculo de luces y fuegos artificiales. Entre los invitados especiales estuvieron artistas como Joan Sebastián, Germán Montero y la Banda Tierra, quienes contribuyeron a hacer de esa noche algo memorable. Sin embargo, la alegría se transformaría en tragedia poco después. Al finalizar el concierto, alrededor de la 1 de la madrugada, el grupo emprendió su viaje hacia Puerto Vallarta para su siguiente presentación. Se dividieron en 3 vehículos, y Sergio, acompañado por su conductor, Jesús Manuel Sánchez, y los promotores Javier Rivera y Víctor Hugo Sánchez, abordó una furgoneta. Todo parecía tranquilo hasta que una caravana de 10 vehículos comenzó a seguirlos de manera intimidante. Armados y decididos, los ocupantes de los vehículos persiguieron y acorralaron la furgoneta de Sergio. La situación escaló rápidamente, y tras una persecución, los agresores secuestraron a Sergio junto con los promotores, dejando a todos sumidos en una profunda incertidumbre y temor por lo que podría suceder. Después de 2 horas angustiosas, los promotores que acompañaban a Sergio Gómez fueron liberados, pero él seguía desaparecido, incrementando el miedo por su destino. Ante el temor de atraer mayor atención o posibles represalias, los miembros de Capaz de la Sierra optaron por no denunciar el secuestro de inmediato. La incertidumbre crecía, especialmente cuando los secuestradores comenzaron a exigir un rescate por la vida de Sergio. Félix Ramírez Vargas, uno de los compañeros de banda, afirmó que los métodos usados por los captores sugerían una intención clara de asesinarlo. La ausencia de Sergio se hizo más evidente cuando no se presentó en una conferencia de prensa ni en la presentación programada en Puerto Vallarta, lo que encendió alarmas en los medios, quienes comenzaron a difundir su desaparición. Sus hermanos, Juan y Óscar, decidieron emprender su propia búsqueda,
impulsados por la desesperación de encontrarlo con vida. Sin embargo, la búsqueda tomó un giro desgarrador el 3 de diciembre, cuando en Chiquimitío, una pequeña comunidad cercana a Morelia, los habitantes encontraron un cuerpo entre arbustos, a solo 40 centímetros de la carretera. Aunque en un principio resultaba difícil de identificar, pronto se confirmó lo peor. El cadáver pertenecía a Sergio Gómez. La policía fue informada de inmediato y, al llegar, se encontró con una escena escalofriante. El examen forense confirmó la identidad del cantante mediante un tatuaje distintivo, una bandera negra en su brazo izquierdo. La autopsia reveló los crueles detalles de su muerte. Su cuerpo mostraba signos de tortura extrema, traumas graves causados por golpes contundentes, estrangulamiento y quemaduras químicas. Su rostro estaba severamente hinchado, y su piel mostraba quemaduras provocadas por una sustancia desconocida, interpretada como un mensaje intimidante por parte de los perpetradores. Aunque hubo rumores de que el cuerpo de Sergio había sido mutilado y desmembrado, las autoridades desmintieron tales afirmaciones, aclarando que, aunque el asesinato fue brutal, no hubo desmembramiento. Las imágenes del cuerpo, difundidas en los medios, generaron controversia, ya que muchos consideraron que su publicación tenía como único propósito enviar un mensaje macabro. Tras el crimen, surgieron críticas hacia la Policía Federal Preventiva por no haber actuado con mayor celeridad, algo que, según algunos, pudo haber evitado el trágico desenlace. Esta tragedia desató teorías sobre las razones detrás del brutal asesinato, siendo la más prominente aquella que relacionaba el crimen con Nazario Moreno González, alias El Chayo, líder de un cartel. Según esta versión, el conflicto habría surgido luego de que Capaz de la Sierra actuara en un evento organizado por los Zetas, rivales del cartel del Chayo. A pesar de estas sospechas, no se encontraron pruebas de que Sergio o la banda tuvieran vínculos directos con el crimen organizado, aunque en ese contexto, las conexiones indirectas son comunes debido a la manipulación y coerción ejercidas por grupos criminales. Otra teoría que circuló fue la de un posible crimen pasional vinculado al crimen organizado. La brutalidad del asesinato, en particular las quemaduras en sus genitales, fue interpretada como un acto de venganza personal. En el mundo del narcotráfico, los conflictos comerciales o agravios personales suelen desencadenar actos de violencia extrema. Esta versión sugiere que la violencia infligida a Sergio pudo ser consecuencia de una traición personal o de un romance prohibido, lanzando una sombra oscura sobre las circunstancias de su trágico final. La trágica muerte de Sergio Gómez dejó una herida profunda en la música regional mexicana y en el corazón de quienes lo seguían. Tras su fallecimiento, su cuerpo fue llevado de regreso a Michoacán, donde la comunidad de Ciudad Hidalgo le rindió un emotivo homenaje. Luego, sus restos fueron trasladados a Estados Unidos para su entierro, concluyendo una vida marcada por el éxito y la tragedia. Un exmiembro de su banda recordó cómo, antes de su muerte, Sergio había expresado satisfacción por sus logros, afirmando que moriría feliz, pues había cumplido su sueño de llevar a su grupo al éxito. Finalmente, su esposa, Felicitas García, rompió el silencio y compartió detalles sobre los días previos a la tragedia. Contó que en 2006, Sergio había cancelado un concierto debido a amenazas, pero al año siguiente decidió retomar las actuaciones, reforzando la seguridad de sus eventos. Sin embargo, pese a las precauciones, el show continuó, ya que la publicidad, los boletos vendidos y los pagos anticipados ya estaban comprometidos. Lamentablemente, las amenazas no fueron notificadas a las autoridades. Felicitas también reveló que Sergio tuvo una premonición de su muerte inminente pocos días antes del fatídico hecho. El jueves 29 de noviembre, en una conversación telefónica, se despidió de manera conmovedora, con palabras que parecían anticipar lo que ocurriría. Luego de su secuestro y asesinato, el cuerpo de Sergio fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses en Ciudad de México para una autopsia. En la noche del 3 de diciembre,
Su cadáver fue devuelto a su familia y trasladado a Ciudad Hidalgo, donde fue velado en casa de unos tíos. Al día siguiente, su ataúd de color cobre llegó a una capilla en Ciudad de México, donde los medios y sus fanáticos acudieron en masa, llenos de dolor y desesperación. La situación se tornó caótica, y la multitud rompió un marco de vidrio y varios vasos, obligando al personal de la capilla a cerrar las puertas para controlar el ambiente. El adiós a Sergio se extendió por 10 días, incluyendo visitas a lugares significativos como la Catedral Metropolitana de Indianápolis. Finalmente, el 13 de diciembre, sus restos fueron enterrados en el cementerio West Ridge Park, al oeste de Indianápolis, apenas 4 días después de su secuestro y asesinato. Tras su muerte, Sergio recibió una nominación póstuma al Grammy y su último álbum con la banda, All For You, lanzado el 7 de noviembre de ese año, alcanzó el primer puesto en el Billboard Top Latin Albums, convirtiéndose en un tributo a su legado y un testimonio de su impacto perdurable en la música. El adiós a Sergio se extendió por 10 días, incluyendo visitas a lugares significativos como la Catedral Metropolitana de Indianápolis. Finalmente, el 13 de diciembre, sus restos fueron enterrados en el cementerio West Ridge Park, al oeste de Indianápolis, apenas 4 días después de su secuestro y asesinato. Tras su muerte, Sergio recibió una nominación póstuma al Grammy y su último álbum con la banda, All For You, lanzado el 7 de noviembre de ese año, alcanzó el primer puesto en el Billboard Top Latin Albums, convirtiéndose en un tributo a su legado y un testimonio de su impacto perdurable en la música. En honor a su memoria, sus antiguos compañeros de AK-7 le rindieron tributo en un espectáculo en el Santa Fe Rodeo, donde la tristeza y la incredulidad dominaron el ambiente. Se supo que Sergio había organizado meticulosamente sus asuntos antes de fallecer, aunque se desconoce si fue por las amenazas que recibió o por su naturaleza previsora. Había dejado un testamento, designando a su esposa Felicitas como su única heredera, pero pronto surgieron conflictos legales. Se descubrió que Sergio y Felicitas se habían separado 3 meses antes de su muerte, lo que motivó a su hermano, Juan Gómez, a reclamar una parte de los bienes del cantante. Juan afirmó tener derecho al 50% de las ganancias de la banda, que habían sido significativas desde su formación en 2002. A la par, Felicitas intentó obtener los derechos de propiedad intelectual del nombre de la banda, sin éxito, mientras que Juan logró presentar documentos que acreditaban su propiedad exclusiva sobre el nombre de Capaz de la Sierra. Felicitas García, con una profunda tristeza en su voz, recordó el dolor de enterarse de la muerte de su esposo Sergio Gómez a través de la televisión. Fue devastador ver esas imágenes, compartió. La brutalidad de lo ocurrido con Sergio reflejaba, en su opinión, la violencia que prevalece en México. Tras su muerte, las tensiones familiares crecieron, especialmente en torno al nombre de la agrupación Capaz de la Sierra. Juan Gómez, hermano de Sergio, había acordado con él un contrato de compraventa que le otorgaba derechos sobre el nombre del grupo en México. Acepté venderle los derechos a cualquier precio que él quisiera, explicó Juan, afirmando que el acuerdo era una forma de apoyar a su hermano. Sin embargo, para su sorpresa, Sergio dejó desprotegidos a sus hijos mientras priorizaba a su hermano en ciertos aspectos legales. Las disputas legales sobre Capaz de la Sierra persistieron y el liderazgo del grupo cambió, incluyendo ahora a Felicitas y a su cuñado. En medio de estos conflictos, Felicitas tuvo que enfrentar nuevos desafíos. Instaló una cerca y una cadena alrededor de la tumba de Sergio, debido a las reclamaciones de brujería que surgieron, encontrando diversos objetos relacionados con rituales ocultos en el sitio. No lo hice para mantener a la familia alejada, sino para proteger el lugar, reveló. A pesar del dolor, un rayo de esperanza iluminó su vida con el nacimiento de su primer nieto, quien fue llamado Sergio en honor a su abuelo. Desde su nacimiento ha sido una luz brillante para nuestra familia, compartió Felicitas con calidez. Un año después de la muerte de Sergio,
el cineasta Francisco Joel Mendoza anunció una película titulada El Grupero, destinada a rendir homenaje al cantante. Sin embargo, el proyecto rápidamente se vio envuelto en controversias. Mendoza afirmó que su objetivo era evitar detalles sensacionalistas, presentando a Sergio como un ícono de Durango, y aseguró que Sergio incluso había revisado el guión antes de fallecer. A pesar de estas afirmaciones, el estreno de la película en agosto de 2008 desató polémica al sugerir que Felicitas había orquestado el asesinato de Sergio, causando profunda indignación y dolor en la familia. En un giro significativo, el 6 de junio de 2011, la Fiscalía General de la República identificó a Arnoldo Rueda Medina, un criminal ligado a la familia michoacana, como el presunto asesino de Sergio. Según las autoridades, Rueda actuó bajo órdenes directas del líder del cartel, conocido como El Chayo, quien secuestró y ejecutó a Sergio luego de que él se negara a pagar un soborno. Después de la revelación sobre la autoría de su muerte, la historia de Sergio Gómez adquirió un peso todavía mayor, no solo por su papel como artista en el género grupero, sino también como símbolo de las duras realidades que afectan al mundo de la música en México. Con cada declaración, su esposa Felicitas mostró la fortaleza que le permitió enfrentar la adversidad y dar voz al dolor de su pérdida. Los medios continuaron documentando cada aspecto de esta historia, desde los problemas legales hasta las disputas en torno al legado del grupo. Mientras Felicitas y otros familiares intentaban proteger la memoria de Sergio, la película El Grupero seguía generando controversia. Los rumores que surgieron a raíz del filme afectaron profundamente a la familia, que se sintió expuesta y lastimada por la insinuación de que Felicitas podría haber estado involucrada en la tragedia. Ante esto, ella mostró dignidad y determinación, señalando que su única preocupación era cuidar de sus hijos y proteger el recuerdo de su esposo. En medio de todo, el nacimiento del nieto de Sergio trajo una luz de esperanza para la familia, que encontró en el pequeño una forma de honrar la memoria del cantante. Felicitas se refería a su nieto con un amor inquebrantable, describiendo cómo, a pesar de los desafíos, el niño lograba unir a la familia y recordarles los buenos momentos vividos con Sergio. El turbulento recorrido de Sergio Gómez, desde su rápido ascenso con Capaz de la Sierra hasta su trágico final, dejó una marca indeleble en la música grupera. Con su esposa finalmente rompiendo el silencio, se obtienen nuevas perspectivas sobre las complejidades y el dolor que envolvieron su vida y su muerte.